amén. Hoy vamos a estudiar una historia muy conocida, una historia muy antigua, pero que tiene repercusiones para nosotros que vivimos en el año 2024. Abran sus Biblias, por favor, en Génesis, el capítulo 6. Y vamos a estudiar esta noche acerca de un evento que está registrado como el diluvio universal. ¿Han ustedes oído de que esta tierra fue una vez destruida? ¿Sabían ustedes que esta tierra una vez ya fue destruida por completo? Los ateos que no creen en la versión de la Biblia todavía no logran comprender cómo es que en las montañas altas han encontrado conchitas de mar que revelan que sucedió algo tremendo y es significativo para nosotros esta noche. ¿Están listos? Génesis, el capítulo 6. Génesis capítulo 6 y versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿qué cosa? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. En este versículo lo que vamos a encontrar fue la razón por la que Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia, tomó la decisión de destruir el mundo. Según lo que leímos, lo que ven en pantalla ahí, ¿cuál fue la razón por la que Dios tuvo que destruir este mundo? Dice que, ¿qué fue lo que vio Jehová? Que había mucha, ¿qué? Maldad. Mucha maldad en la tierra. Y la maldad se veía porque todos los pensamientos, no dice algunos, la mayoría de los pensamientos de la gente antidiluviana eran pensamientos continuamente solo a lo malo. O sea que su pensamiento tras pensamiento, su mente estaba dada para lo malo. Fíjense lo que dice un capítulo después, el capítulo 6, pero el versículo 11, donde también se menciona la causa de la destrucción. El versículo 11 revela que la tierra, dice que la tierra se corrompió delante de Dios. El versículo 11, vamos a leerlo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué cosa? De violencia. Ahora entendemos por qué Dios destruyó. Porque Él no puede permitir que la maldad continúe para siempre. ¿Están conmigo? La violencia no puede reinar para siempre. Reina un tiempo, pero Dios no puede. Dios es un Dios tan amoroso que no puede permitir que haya violencia para siempre o maldad para siempre. Dios ha destinado una fecha para destruir la violencia y para destruir la maldad que hoy impera en el mundo. ¿Están conmigo? ¿Es muy diferente hoy a esos días o vivimos en tiempos de maldad y de violencia? Quiere decir que Dios también le ha puesto plazo a la maldad y a la violencia que hoy imperan en el mundo entero. Mientras estamos aquí sentados, si pudiésemos ver las noticias de lo que pasó hoy en el mundo, nos daríamos cuenta que este mundo también está lleno de ¿qué? Maldad y violencia. Y por eso Dios tiene que ponerle fin a eso a través de una destrucción inminente. Sin embargo, en medio de esa generación dura, había un hombre distinto. Vamos a leerlo. Vamos a ver el instrumento que Dios usó en esos días de violencia. Versículo 8. Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló ¿qué cosa? Gracia ante los ojos ¿de quién? No dice ante los ojos del pastor. No dice ante los ojos del anciano. ¿Ante los ojos de quién? Eso es lo importante, que hallemos gracia ante los ojos de nuestro Dios.
Ahora, lo que me llama la atención es que la narrativa que hace Moisés es de una generación de violencia, una generación de maldad, pero en medio de esa maldad había un hombre distinto. Había un hombre que caminaba diferente, había un hombre que hablaba diferente, había un hombre que en medio de la violencia no era violento. Había un hombre que en vez de pensar de continuo al mal, este hombre pensaba de continuo al reino de los cielos, hacia el bien. Dios en medio de esa oscuridad reinante levantó a un hombre llamado Noé. Y yo quiero decirte algo, Dios necesita a esos Noé en estos días. Jóvenes que quieran vivir diferente, familias que quieran ser diferentes, hombres y mujeres que quieran ser distintos a la maldad que impera en el mundo. Dios está levantando a sus Noé para predicar. Ahora, ¿por qué Noé halló gracia? El versículo 9 nos explica. ¿Cuál fue la razón de ese amor que recibió de Dios? Dice, estas son las generaciones de Noé. Pues que Noé era un varón, ¿qué cosa? Justo. Era un varón perfecto en sus generaciones. Y aquí viene la clave. Con Dios, ¿qué cosa? Caminó Noé. ¿Está claro el versículo? Dice que en medio de la injusticia Dios levantó un hombre justo. En medio de la imperfección Dios llamó a un hombre perfecto. Ahora la pregunta es, ¿cómo Noé llegó a hallar gracia ante los ojos de Dios? ¿Cómo Noé llegó a ser justo en una generación injusta? Donde todos les gustaba la ganancia sucia, Noé no participaba de eso. Donde todos comían mal, él no quería comer mal. En todos se vestían mal, él no se quería vestir mal. Todos hablaban mal, él quería hablar diferente, él quería ser diferente. ¿Cómo logró Noé ser diferente? ¿Cómo logró Noé ser perfecto? La clave está en la parte de abajo del texto. Dice que Noé caminaba ¿con quién? Quiere ser justo, quiere ser perfecto, quiere ser diferente, distinto, joven, amigos, quiere ser una persona distinta en este mundo. Que Dios dice, y halló Dios gracia para él. Noé, por su forma de ser, recibió la mirada de Dios y recibió su misericordia. Tú tienes que aprender a caminar con Dios. Y para caminar con Dios, tú necesitas pasar tiempo con Dios. Y eso va más allá de leer un poquito la Biblia en las mañanas. Y eso va más allá de tener una oracioncita para la comida. Y eso va más allá que venir al templo a escuchar un tema. Caminar con Dios es aprender a tener una relación diaria y continua con nuestro Padre Celestial. Así que Dios levantó un hombre. ¿Saben por qué Dios levantó un hombre? Porque Dios está levantando jóvenes y mujeres y niños, porque Él va a destruir este mundo otra vez. Y Dios ocupaba un instrumento, como ocupa a su iglesia en estos días, para proclamar al mundo de la destrucción inminente que se avecina. Sin embargo, esa predicación de Noé no era fácil. ¿Creen ustedes que la predicación de Noé fue fácil? Para empezar, tenía que hablar de algo que nunca había ocurrido. ¿Qué era lo que nunca había ocurrido? Vamos a leer en el capítulo 2 de Génesis, el versículo 5 y 6, encontramos un detalle que complicaba la predicación de Noé. Fíjense bien lo que dice el versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios, lea bien, porque Jehová Dios aún no había hecho ¿qué cosa? Llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Quiere decir que al principio no había lluvia. Y el mensaje y la predicación de Noé era, señores, que va a llover. ¿Y eso qué es? ¿Ven lo difícil del mensaje? No era un mensaje agradable. No era un mensaje lógico. No era un mensaje que la gente quería oír. Parecía ridículo, parecía loco. Miren el versículo 6.
sino que lo que sucedía es que subía de la tierra ¿un qué? Un vapor. Y ese vapor era el que regaba toda la faz de la tierra. Así que no había llovido nunca. Esta gente nunca había visto una nube negra. Nunca. Y ahora Noé tenía que decirle que iba a construir un gran barco para que se metieran ahí ellos y se salvaran de la lluvia que iba a caer. ¿Qué les parece ese mensaje? Son como los que hoy dicen que Jesús viene pronto y este mundo va a llegar a su final. O como los que dicen que hay que guardar el sábado. Pero ¿cómo guardar el sábado? Si el sábado es un día de trabajo, de negocio, de plata, de dólares. No era un mensaje fácil. Científicamente no tenía cómo. Miren, si yo les dijera así a ustedes esta noche, hermanos, mañana va a llover, ¿alguno de ustedes se sorprendería? No. Ah, bueno, está bien, pastor, gracias. ¿Por qué? Porque ustedes están acostumbrados ¿a qué? A ver la lluvia. ¿Han visto la lluvia ustedes? Así que si ven una nube negra, ustedes la miran y sigue caminando, ¿no es así? Solo busca el paraguas, recoge la ropa si lavó. Pero usted no anda preocupado. Si yo le digo, va a llover mañana. Muy bien, pastor, excelente. Pero si yo esta noche les dijera, hermanos, mañana va a llover fuego. Ahí ya algunos se miraría, ¿y qué le comió el pastor? ¿Le habrá hecho mal la pupusa? ¿Qué está diciendo ese disparate? Porque nunca ha llovido ¿qué? Nunca ha llovido fuego. Pero la Biblia dice que va a haber una destrucción. Así como en el diluvio va a haber una destrucción final, pero esa destrucción no va a ser ya con agua, sino que va a ser ¿con qué? Fuego. Y ahí no te va a servir el paraguas, querido amigo. Va a caer fuego del cielo, es lo que dice la Escritura, fuego, refulgente fuego. ¿Se imaginan una predicación así? No es muy atractiva. Y Noé tenía que decir, va a llover, a gente que no sabía que era la lluvia. Tienen que entrar, arrepentirse y entrar al arca porque viene un diluvio, va a llover fuerte. ¿Y eso qué es? Va a caer agua del cielo. Del cielo agua. Es imposible eso. Porque para ellos nunca había habido lluvia jamás. ¿Ven lo difícil que era la predicación? 120 años predicó el pobre Noé. Fue el predicador más malo de la historia, ¿no? Una campaña de 120 años. 120 años. Y nadie le hizo caso más que su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Ahora, aunque la predicación es difícil, Dios siempre bendice la predicación. Aunque la tarea no es fácil, Dios siempre acompaña con señales la obra que se hace. ¿Ustedes creen que Dios dejó solo a Noé? ¿O Dios le dio señales a la gente? Dios mandó una gran señal para que la gente se diera cuenta de que eso no era broma. ¿Saben cuál señal fue? Vamos a verlo. Fíjense en el capítulo 7, versículo 14 y 15. Génesis 7, versículos 14 y 15. Ellos, dice, hablando de Noé y su familia, y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según toda su especie. Versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca ¿de qué? De 2 en 2 de toda carne en que había ¿qué cosa? Ustedes se imaginan, ¿fue o no fue una gran señal eso? De que algo venía. Dios ayudó la predicación de Noé con una tremenda señal. La señal de los animales. Fíjense, Dios manda señales para alertar a la gente de que lo que viene no es relajo. Porque un día la gente estaba ahí
viviendo como si nada, pasando su día como si nada, y de repente empezaron a ver que venían 2 animalitos y detrás otros 2. Y algunos, dice, de los limpios venían de 7 en 7 y de 2 en 2. Y no venían guiados por nadie, sino por la voz de Dios. ¿No era una gran señal esa? Ustedes se imaginan a la gente, miren los animales de dónde vienen. Vienen en pareja, vienen caminando, nadie los está guiando, no los está correteando. Están entrando al arca los animales. ¿No era suficiente señal para que la gente dijera, ¿esto es serio? ¿Cómo los animales van a entrar así sin un guía? Entonces debieron recapacitar y ver la señal y entender que lo que decía Noé era cierto. ¿Pero qué hizo la gente con la señal? La ignoró. Como hoy se ignoran las señales, se ignoran las guerras, se ignora el hambre, la peste, el COVID se ignora ya. La gente estuvo miedo 1 año, 2 años, ya la gente no le tiene miedo a eso. Señales tras señales el Señor está enviando a este mundo para avisar que su segunda venida está cerca. La inmoralidad que corrompe este mundo, la hipocresía, la apariencia de maldad, el engaño, lo que vemos en las noticias, todas son señales de que un suceso inminente se acerca a esta tierra y tú debes entrar hoy al arca de salvación. A veces nos burlamos de los animales o nos decimos animales para insultarnos, pero con perdón de los animales siempre oyen la voz de Dios. Los animales sienten el llamado de Dios sin tener raciocinio, obedecen. La Biblia tiene historias increíbles de animalitos que prestaron atención. Por ejemplo, una vez Dios le dijo a un hombre llamado Jonás, oye, vete para allá, y salió para otro lado. ¿Recuerdan esa historia? Pero después le dijo, oye, a un gran pez, oye, ¿te puedes tragar a ese? ¿Y qué hizo el pez? Sí, mi capitán. Y cumplió. El animal obedece. Y el profeta, el Hijo de Dios, sale huyendo para otro lado. Y nos creemos superiores a los animales. Allá estaba Jonás bravo porque Dios no destruyó Nínive. Se fue y buscó una enramada. Molesto estaba Jonás porque Dios había perdonado a esa gente. Y viene Dios y le habla a un gusanito. Le dice, oye gusanito, ¿te puedes comer lo que le está dando sombra ahí a este pobre? Sí, mi capitán. Y el gusanito hizo su obra y se comió. Y Jonás bravo con el gusano. Un gran pez obedece. Un gusanito obedece. Y el Hijo del Hombre no quiere obedecer. El ser humano no quiere entender. Que las señales se están anunciando por doquier de que la destrucción es inminente, pero la gente no quiere entender. Hasta que pasó algo interesante. El versículo 16 cambia la narrativa. Porque hubo un momento en que ya no se predicó más. A este evento se le llama en escatología, en profecía, el cierre de la gracia. Va a llegar un momento en que ya no va a haber más predicación como esta. Se va a celebrar la última conferencia. Se va a predicar el último sermón. Llegó el día en que Noé dijo por última vez, entren. Y no se volvió a escuchar más su voz en la montaña. Por última vez se escuchó la última advertencia, la última predicación de esa conferencia de 120 años, donde decía, entren porque va a haber destrucción. Entren al arca de salvación. Y se esfumó la predicación. Y dice el versículo 16, capítulo 7. Versículo 16. Y los que entraron eran macho y hembra de toda carne vinieron, como les había mandado ¿quién? Dios. Y Jehová, ¿qué cosa? Cerró puerta. Jehová cerró la puerta. Así como muy pronto Jehová cerrará la puerta de la misericordia y de la gracia. No más campañas, no más cena del Señor, no más bautismo, no más predicadores, no más invitados especiales, no más. Se acabó. El que está dentro, está dentro. Y el que está afuera, está perdido.
Pero ahora, después del cierre de esa puerta, no llovió inmediatamente, sino que hubo un tiempo de prueba para los que estaban adentro, que en la Biblia, en profecía, se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob. ¿Han oído ustedes del tiempo de angustia de Jacob? ¿Lo quieren ver en el diluvio? Miren, el capítulo 7, versículos 9 y 10, donde se nos explica que cuando se cerró la puerta, no llovió inmediatamente. Fíjense bien, dice: y de dos en dos entraron con Noé al arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y el versículo 10 agrega, el siguiente, por favor. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio, ¿qué cosa? Es decir, escuchen bien, la puerta se cerró, pero no llovió, sino ¿cuántos días después? 7 días. O sea que estaba Noé con su familia adentro, pero no ¿qué? ¿Cómo creen ustedes que fueron esos 7 días para los que estaban adentro? ¿No fueron días de prueba? Se acerca para el pueblo de Dios un día de prueba de su fe. Pasó aquel domingo y la gente se burlaba. Pasó el lunes, imagino que algunos le fueron a tocar, oye, ¿y la lluvia dónde está? Pasó el martes y los animales incómodos allá adentro, ¿no? Ustedes se imaginan la combinación de todos esos animales allí con hambre, nerviosos, ¿qué estaba pasando? Estaban encerraditos. Era un poco incómodo estar adentro, pero adentro había salvación. La gente que estaba afuera, yo imagino la gente de esos tiempos que llegaban a decir, ahí está el loco, lleva 3 días adentro. Noé, ya salte, no llovió, salte de ahí, deja la loquera. La misma gente que ayudó a construir el arca, porque Noé solo no habría podido construir su arca, estaban afuera diciendo, oye Noé, ya pasaron 4 días, salte de ahí. ¿Cómo pasaron esos 7 días? Para la gente fueron 7 días normales. La gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Pero no sabían que estaban, ¿qué cosa? Perdidos. ¿Te imaginas tú vivir y no saber que estás perdido ya? Un día amanecerá en El Salvador y la gente irá a la escuela, los jóvenes irán a la escuela sin saber que la gracia ya se cerró. E irán a estudiar como un día normal y no saben que la puerta de la misericordia se cerró. Un día nuestras hermanas, algunas saldrán a su trabajo, otras a hacer sus quehaceres de la casa, sin saber que la gracia se cerró. Un día en El Salvador y en el mundo entero, la gente sacará sus carros, irá a su trabajo pensando que es un día cualquiera y la gracia se habrá cerrado para el mundo. ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo la historia? La gente no supo que estaba perdida. ¿Cuándo supieron ellos que estaban perdidos? Vino un séptimo día y empezaron a ver las primeras nubes negras. Lo que yo voy a leer ahora, hermanos, escuchen bien. Voy a leer la parte más difícil de la historia, porque voy a leer la parte de la destrucción. Y yo no voy a explicar nada aquí. No me voy a detener. Solo vamos a leer, pero yo quiero que permitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón mientras yo estoy leyendo. ¿Está bien? Antes de leer quiero preguntarte, porque puede ser que sea una pregunta en tu mente. ¿Por qué Dios destruyó a esa gente? ¿Por qué Dios permitió eso? Que niños murieran, que animales murieran, que gente muriera en cantidades. La pregunta está mal hecha. En realidad, Dios advirtió y les dio una oportunidad y un mensajero fue enviado para prepararlos. Quiere decir que Dios no destruye por destruir. Dios envía a sus siervos, sus mensajeros, para preparar a la gente para que esté lista para encontrarse con Jesús. Si Jesús no hubiese mandado a Noé, entonces podríamos pensar mal. Pero esa arca se había construido para todos ellos. Ellos rechazaron la advertencia.
Y el resultado es lo que vamos a leer. Yo voy a leer aquí desde el capítulo 7, desde el versículo 18 hasta el 24. Y no voy a explicar nada. Solo quiero que tu imaginación y el Espíritu de Dios te pueda hablar en este momento. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, murió. Así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, y todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. La gente que estaba perdida amarraba a sus hijos a animales grandes, porque sabían que esos animales iban a trepar, iban a luchar. Pero no hubo, fuera del arca, no hubo salvación. Y tú esta noche te estás preguntando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pastor, está bonita la historia, pero eso pasó hace ya 4,000 años. Del Edén al diluvio habían pasado ya 2,000 años. Del diluvio a Jesucristo otros 2,000. Y de Jesucristo a nuestros días otros 2,000. Así que esos que andan diciendo que la tierra tiene millones de años están perdidos. 6,000 años tiene la tierra. Y hace 4,000 años fue este suceso. Y tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con Ocicala esta noche? ¿Qué tiene que ver esa historia vieja? ¿Tendrá algo que ver esa historia vieja con nosotros hoy? Vamos a los últimos versículos de esta noche. En el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 24, y los versículos 37 y 38, e inclusive el 39, nos dicen la importancia de este mensaje. Mateo capítulo 24, versículo 37. ¿Puedo leer ya? Dice la palabra de Dios. Mas como en los días de ¿quién? ¿Será qué cosa? La venida del Hijo de ¿qué? ¿Es importante la historia de Noé para nuestros días? ¿Sí o no? Porque Jesús mismo dijo que hay que estudiar la historia de Noé, hay que volverla a estudiar. Porque así como fue la historia del diluvio, se volverá a repetir previo a la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. No es una historia por contar en Génesis capítulo 6 y 7. La historia del diluvio nos corresponde, porque lo que sucedió volverá a suceder cuando el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesús está viniendo a este mundo? ¿Cuántos creen entonces que viene una destrucción inminente sobre esta tierra? Versículo 38. Jesús explica un poco más. Porque como en los días de antes del diluvio estaban, ¿qué cosa? Comiendo. ¿Qué más hacían? Bebiendo. ¿Qué más hacían? Se casaban y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró ¿dónde? Muchos predicadores han dicho, ¿entonces ya no hay que casarse acaso? ¿Está hablando Jesús mal en contra del matrimonio? Claro que no. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Es malo comer? Claro que no, hay que comer. Cosas buenas, por supuesto, hay que comer. ¿Es malo beber? Claro que no, cosas buenas. Como ese refresco de tamarindo que me gocé esta semana aquí con ustedes. ¿Es malo beber? ¿Cosas buenas? No. ¿Por qué la Biblia habla
¿Por qué Jesús dice que la gente estaba comiendo? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Lo que Jesús quiere decir con eso es que la gente estaba viviendo como vivían todos los días. ¿Todos los días se come o no? ¿Todos los días se bebe o no se bebe? Y algunos se casan o no se casan, algunos todavía. O sea que son cosas que se hacen rutinariamente. La gente se levanta, la gente trabaja, la gente come, la gente regresa, la gente se duerme, la gente sale a pasear, la gente hace cosas por rutinarias, ¿sí? Lo que Jesús está diciendo es que cuando estaba llegando el fin, la gente vivía como si fueran días normales. Y no sabían que la destrucción estaba inminente sobre ellos. La gente hoy va a la escuela, trabaja, tiene planes, quiere construir más grande la casa y está haciendo un montón de cosas. La gente hoy está viviendo en forma rutinaria sin saber que la palabra de Dios dice que este mundo está llegando ¿a qué? A su final. Y ahora viene la parte última, donde voy a hacer un llamado especial. Dice el versículo 39. ¿Y no qué? ¿No qué? ¿Qué fue lo que no entendieron? Dice que no entendieron hasta, esa es una preposición de tiempo. Y no entendieron hasta que vino ¿qué cosa? O sea que sí entendieron. Pero ¿fue hasta cuándo? Cuando era demasiado ¿qué? Sí entendieron. Pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué fue lo que no entendieron? Pues que los animalitos entraron y que Jehová había cerrado la puerta. Y siguieron viviendo ese domingo, ese lunes como día normal. La puerta estaba cerrada. Miren, dice, no entendieron. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cuándo se perdió esta gente? ¿Cuando empezó a llover o cuando se cerró la puerta? ¿Ah? ¿Cuándo se perdieron? ¿Cuando empezó a llover o cuando se cerró la puerta? Cuando empezó a llover y entendieron, lo que entendieron es que tenían 7 días perdidos. Lo que entendieron cuando lo entendieron es que era demasiado tarde para entender. Era demasiado tarde para aceptar a Jesús. Era demasiado tarde para entregarse. Era demasiado tarde para bautizarse. Era demasiado tarde para creer en ese loco que decía que el final se acercaba. Entendieron cuando, y algunos quieren entender, cuando vean al Hijo del Hombre venir. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ya será muy tarde para entender. Es antes del cierre de la gracia, de que nuestro Señor Jesucristo termine su obra de intercesión en el lugar santísimo. Es decir, esta noche, la puerta de la misericordia está abierta todavía para ti, para que puedas entrar, para que puedas tomar las cosas en serio. Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y ese día será maravilloso. ¿Hay alguien aquí que todavía no le ha dado su corazón a Jesús? Tienes que hacerlo, porque el Hijo del Hombre está viniendo. Y tienes que entregar tu corazón.